delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Hemos dicho que todo desorden trae problemas, ¿verdad? Sea en la vida personal, sea en la vida del ministerio, siempre trae problemas. Hemos hablado todo esto acerca de la vida de desorden, de las lagunas mentales. Ahí vamos a un poquito irnos más adelante para ir a nuestro tema. Ya. Mientras van llegando los demás. Acá hemos quedado, ¿no ve? El desorden de finés. Algunos ponen finés así con una E, otros con dos Es. Preferimos que sea con dos Es. Ya hemos visto, ¿no? Estos dos personajes, Finés y Ofni, nacen en un periodo muy especial. Yo le hago el resumen de lo que hemos hablado. En este resumen que hablamos, nacieron en un periodo de desorden total. Los desórdenes no traen ninguna bendición en la iglesia, menos en la vida personal. Y estos dos jóvenes nacen en ese periodo de desorden. Son descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, y el sacerdote en ese tiempo es Elí, que es sacerdote y juez. O sea, como gobierna y también es parte de lo que es el Señor en la comunicación de sus mensajes. Más o menos ese periodo, hemos dicho, es entre Sansón y Samuel que sucede todo esto, el nacimiento de estos jóvenes. También dijimos que todo era una corrupción, inmoralidad, tanto en el sentido moral de sociedad como en la situación de la iglesia. Era tal la situación que cada uno hacía lo que se le daba la gana, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Todos hacían lo que venía en gana, o sea, no había un rey y todos hacían. Y ahí se nos aparece ¿quién? Un hombre llamado Micaías. Este Micaías junto con su madre están ahí, les roba dinero, mucha cantidad de dinero. La madre profiere una maldición, el hijo le devuelve, no por temor a Dios, sino por la maldición. La madre convierte en maldición, la maldición en bendición, y agarra el dinero y hace un pequeño templete de unos pequeños dioses para darle a Micaía. Micaía agarra y hace un altar en su casa, su local, su iglesia, su vestidura, sus terafines, etcétera, todo, ¿no ve? Este hombre Micaías, ¿ya? Y este hombre hace sus diosesillos en su casa, sabiendo que eran hijos de Dios, sabiendo que era parte del pueblo de Dios, hacen esta situación, este Micaías, ¿ya? A ver, ¿qué más hemos hablado de este joven que roba dinero? 200 ciclos de plata hace para las imágenes, pero el total era 1100 ciclos de plata que había robado, ¿no ve? Entonces hace casa de dioses en imitación al santuario de Dios, hace imágenes como imitación del Dios verdadero, pone los efod, que es la ropa de los sacerdotes, pone los terafines, que son imitación a los querubines, y piensan que de ahí viene la sanidad, ¿no ve? Este Micaías hacía lo que se le daba la gana, abría su local, ponía sus sacerdotes, no le interesaba el orden debido en la iglesia, o sea, a él ¿quién lo había puesto como sacerdote? No, él abría su local, ponía su iglesia, ponía su nombre, ponía sus dioses, agarraba sus vestiduras, y a quien quería él nombraba para que hagan estas las situaciones rituales dentro de la iglesia. Entonces no había un orden de Dios, y eso es lo que Dios decía, cada cual hacía lo que bien le quería. Entonces el ídolo se convirtió en el centro de todo esto, ¿ya? Por eso Jueces 17:6 que dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Estuvimos en una convención, entonces en la convención se dan informes a nivel nacional para saber cómo están las situaciones. No puede hacerse como se quiere. ¿Se acuerdan? También hemos dicho que no puede haber pastores sueltos, no puede haber gente suelta que no dé informes a alguien, que no se sujeten a alguien, que abran un local, que hagan algo sin haber sujeción y nombren a quien quiera para hacer cosas en la iglesia. Micaías representa esto. Él hace como él quiere porque eran esos días terribles, ¿no ve? Y Micaías era de la casa de Belén, de la casa de pan, de la casa de la alabanza. Y contrata ¿a quién? A un levita. Y este levita también, como era forastero, se acopla a esa situación y ambos hacen lo que quieran. Ambos eran andariegos, ambos hacían lo que se les daba la gana. Entonces empezaron a ministrar de manera incorrecta en las cosas del Señor. ¿Qué más hemos hablado? A Micaías también, a este levita le encantaba el dinero. Hasta que salió de la cobertura, llegó donde Micaías, porque ambos eran hombres sin cobertura, hacían lo que querían y encontraron complemento para adorar a dioses que no eran el Señor. Micaías repartía ministerios, ofrecía dones, consagraba a quien quería, tomaba a otros levitas, hacía lo que bien se le daba la gana. Por eso ese tiempo fue tiempo terrible para la iglesia. A ver, yo quiero hablar a lo que tenemos hoy, para un poquito recordar, ¿no? Inclusive dijimos, ¿bajo qué cobertura quedó Micaías? Y el levita, o sea, fue una situación total de desorden que encontró. Al final, levita le ofrece más dinero y se va con otro, ¿no? La lección anterior estaba con más detalles acerca de lo que tiempo también está ocurriendo en el pueblo evangélico, en nuestra nación creyente. Hoy, ese era el detalle, ahora sí voy. El detalle era para que Fines y Ovnis nacieran, diremos, nacieron en un periodo de desorden, en un periodo donde no había, ¿qué cosa? No había la situación de poder caminar en orden. En ese tiempo nacieron estos dos personajes, Fines y Ovni. A ver, ¿qué dice 1 Samuel 2:12? Y aquí quiero que me atienda, por favor, para poder entender algunas cosas que para mí mismo son nuevas que he estado poniéndolas. ¿Qué dice? Los hijos de Eli eran hombres impíos. ¿Por qué? Porque nacieron en una etapa de desorden donde todo era una corrupción moral, social y espiritual. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenían conocimiento de Yahvé. Hay una Biblia que se llama una Biblia judía, la Biblia textual, así se llama, la Biblia textual. Y esta Biblia textual dice, y los hijos de Eli eran hijos de Belial, no dice impíos. Y la verdadera traducción en el Antiguo Testamento dice hijos de Belial, no dice impíos, ¿ya? Pero impíos es lo mismo, significa lo mismo, solamente que la Biblia textual, como yo lo pongo ahí, ¿no? BTX, dice, y los hijos de Eli eran hijos de Belial, ¿ya? 1 Samuel 1:3 nos va a decir quiénes son estos hijos. Y todos los años aquel varón, o sea Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahvé de los ejércitos en Silo. ¿Dónde estaban dos hijos de Eli? Ovni y Finés, con dos es, ¿no ve? Sacerdotes de Yahvé. Nacieron en una etapa de anarquía, donde todos hacían lo que bien les parecía. En ese periodo más o menos que hemos hablado entre Sansón y Samuel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Ahora, lo interesante de esto es que su papá, siendo sacerdote, sumo sacerdote, elegido por Dios, por alguna razón, que yo creo que es por el desorden que existía, le pone nombres egipcios a sus hijos, siendo que sus hijos también son sacerdotes. Parece que la moda, la influencia que había ahí era tan fuerte que cambió la situación y le puso a sus hijos dos nombres egipcios. Lo que no ocurre con el pueblo israelita, con el pueblo judío. Cuando nacían hijos en la nación judía, siempre les colocaban un nombre basado en la Biblia o en el nombre de Dios. ¿Ya? Entonces con la terminación él le ponían un nombre, pero en este caso no. A estos dos hijos le ponen Ovni, que significa renacuajo o enmohecido, ¿ya? Así le ponen su nombre, renacuajo. Ahora, todo eso en reverencia también a los dioses egipcios le ponen esta situación. Y a Finés le ponen boca de serpiente o el Nubio. Ahora, Nubia era un país en el norte de África, creo que también estaba en Egipto, y que comprendía todo el poderío egipto que existía, pero también significa el atrevido y el negro. Entonces les puso esos nombres. A lo que yo quiero decir, esos nombres no tenían nada que ver con los hijos del Señor. ¿Por qué los puso? Por el desorden existente. Era tanto el desorden que todos hacían lo que bien se les parecía. Entonces así sucedió.
La palabra impío, esa palabra que vemos ahí, es lo que está en la Biblia textual, Belial. Belial significa sin valor, inútil, no sirve para nada, maldad, indigno, despreciable, perverso y desorden. ¿Ya? Entonces, cuando les pone esos nombres, cuando vayamos un poco a ver la paternidad de este hombre acerca de sus hijos en el desorden, dice que estos hijos no tenían ningún valor, eran vacíos prácticamente, inútiles en el servicio. ¿Por qué? Porque eran desordenados, no tenían un orden en su vida, no servían para nada, pero servían como sacerdotes. Ahora eso de servir me refiero a ministrar, trabajaban en el tabernáculo de Dios, pero no servían para nada, eran indignos de estar en ese lugar, despreciables, eran perversos. Tal dice la Biblia que su maldad era bien grande, pero lo que más les caracterizaba era su desorden. Era gente muy desordenada estos dos hijos que les estoy hablando. Ahora, en el término de la mitología, un poquito la mitología griega y la mitología que sale un poquito de la Biblia, se dice que Belial era el de ganancias corruptas. Su nombre era el dios de la desobediencia rebelde. Se consideraba en la Edad Media como el príncipe del infierno. Dice que reinaba sobre todo en Sodoma y en Babilonia, y que una de sus características era la sodomía, el deseo sexual desordenado, Belial. Ahora, si la Biblia dice los hijos de Elí eran hombres impíos e hijos de Belial, ¿a qué punto llegaron? ¿Por qué quiero hablar acerca de esto? Porque necesito entender en la iglesia y en nosotros lo que Dios nos está tratando de decir. Esto es una involución, a esto quiero llegar con ustedes. La evolución es subir, lo que estoy hablando en la Biblia es crecer. Muchos hemos empezado como oyentes, como creyentes, discípulos, amigos. Entonces es una forma de subir, ¿ya? Igual en las cosas de Dios siempre se sube, pero estos hombres en vez de subir involucionaron, bajaron. El libro de Romanos dice eso, ¿no? Romanos dice, en vez de adorar a Dios y de servir a Dios, empezaron a adorar a las cosas que no eran Dios, animales, etcétera, y hubo un desorden. La palabra dice moros, esa palabra implica, ¿no?, que descendieron. Ahora esta palabra que estoy hablando es Benei, hijos, y Belial, hijos de Belial, sin valor, buenos para nada, malignos y destructores, porque Belial era un dios destructor. Pero ahora, para entender, mire, lo que estoy diciendo es que un ministerio necesita tener un valor en la palabra. Un ministerio no puede corromperse en los límites de sal. Un ministerio tiene que ser obediente, sujeto, ¿ya? No puede caminar fuera de las cosas del Señor. Cuando uno camina es que no entiende lo que es crecer en las cosas del Señor. Leamos Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Leamos una traducción actual. Si también hay en la Biblia textual, exactamente esta es la Biblia textual, esta es una equivocación. Miren lo que dice. Pero a todos los que les recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio poder, ¿para qué? De llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. O sea, hay diferencia, ¿ya? La diferencia en Juan 1:12, que ambas son las mismas, solamente es cuestión de interpretar de acuerdo a lo que nos habla la Biblia en su contexto real, o sea, viendo el griego en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos. Pero esa palabra hechos es llegar a ser. Por eso la Biblia textual dice, pero a todos los que les reciben, a los que creen en su nombre, estos son los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. O sea, hay un poder que Dios les ha dado para llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ahora la pregunta estaría, ¿no? Entonces, cuando recibo a Jesús, ¿no soy hijo de Dios? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Y no. Cuando nosotros conocemos a Jesús, somos hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios.
Pero existe la diferencia de que muchos no nos portamos como hijos de Dios, sino que para llegar a esa madurez yo tengo que llegar a ser como hijo de Dios. Pero más allá hay otros términos que nos van a ayudar a entender esta situación que voy a detallar a la siguiente manera. Esta palabra hechos es ginomai, que significa llegar a ser, alcanzar, acontecer, venir a ser. Es como no sé quién, no sé, ¿no? A ver, con Edemar. Edemar dice, Pastor David, quisiera ser baterista. Listo, pues ensayar y haces, ¿no? Entonces él dice, ya soy baterista, dice, ¿no? Pero no, lo has aceptado a ser baterista. Pero para ser baterista, para llegar a ser baterista, ¿qué requiere? Un proceso. Practicar, aprender. Pero es baterista, sí, dice, pero no es baterista, parece incongruente, ¿no? Es hijo de Dios, pero para llegar a ser hijo de Dios, para alcanzar, para llegar a ser lo que Dios quiere, es un proceso en nuestras vidas. Es por eso que mucha gente llega a la iglesia, recibe a Jesús, pero no crece en su nivel, o sea, no sube. Por eso Dios dice, es bien importante el discipulado, aún en el ministro de alabanza, porque hablamos de Judá, no es que llegue y toque y ya es un ministro de alabanza, no. Él va a llegar a ser un ministro de alabanza conforme crezca, aprenda las cosas que Dios tiene para él. Es por eso que en esta lección y en la anterior, cuando hablábamos, decíamos, ¿no? Hay límites. Y cuando yo aprendo esos límites, llego a ser un ministro de alabanza conforme a las cosas del Señor. Entonces, alcanzamos, hermanos, llegamos a ser. Le voy a explicar mejor esto. Mire, esta palabra que está aquí, llegar a ser hijos de Dios, dice tecnones, ¿ya? A ver, le explico mejor con otras citas bíblicas, ¿ya? La palabra hijos dice, ¿no ve? Pero a todos, a ver, leeremos, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos tecnones de Dios, tecnones. Porque la Biblia difiere, hijos no es hijos, toditos son hijos. Algunos son tecnones, brefos, huíos, son paidones. La Biblia habla de varios hijos, son crecimientos que uno tiene, ¿ya? Entonces, ¿qué es un tecnón? Un niño, es un infante, es alguien que ha nacido. ¿Cómo uno puede ser un tecnón? Cuando recibe a Jesús en su corazón, es un tecnón, es un nacido de arriba, no engendrado por sangre y carne, sino engendrado en espíritu. Pero la palabra huíos ya implica madurez, ¿ya? Y implica crecimiento. Entonces, dicen, ¿no? Dios nos da poder para llegar a ser huíos de Dios. No puedo quedarme en tecnón, ¿ya? Si Edemar dice quiero ser baterista y no practica, nunca va a llegar a ser lo que pretendemos que llegue a ser. La práctica hace. En la Biblia es igual. Si yo no alcanzo, o sea, si yo no vivo el proceso de Dios, me quedo en un tecnón. A ver, vayamos a una cita. Mateo capítulo 22, 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Eso es huíos. Cada vez que la Biblia habla de su hijo, habla de huíos, alguien maduro, alguien que ha alcanzado la plenitud, alguien que está formado. Ese es el huíos, ¿ya? En cambio el tecnón es alguien que ha nacido en las cosas del Señor, es alguien que nació de arriba, no de carne y sangre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Pero ese tecnón tiene que avanzar para llegar a ser ¿qué? Un huíos. Por ejemplo, este huíos está listo ¿para qué? Para casarse, lógicamente. Solamente los huíos estaremos listos ¿para qué? A ver otra vez, solamente los huíos estaremos listos ¿para qué? Para las bodas del Cordero. No tanto para casarte, Obed, estabas feliz ya, no tanto para eso, sino para las bodas del Cordero. Solamente los huíos, porque si es un tecnón, no puede casarse. Entonces, ese proceso de crecimiento llega a nosotros hasta convertirnos en huíos. Entonces, cuando es huíos, está listo para casarse. Pero yo estoy hablando del proceso de llegar a ir a las bodas del Cordero. Ahora, si hablo esto, ¿qué pasó con Finés y Ofni? ¿Por qué no lograron evolucionar? ¿Por qué involucionaron en su llamado? Siendo herederos
del sacerdocio, cuando su padre los llamó, dice la Biblia, anteriormente hemos hablado, a ver, retrocederemos, perdón por favor que yo retroceda. Miren, 2.12, ayúdenme, 1 Samuel 2.12, el segundo, la Biblia textual, 2.3. No tenían conocimiento. La palabra es yadá, no tenían experiencia, no sabían discernir, no entendían las cosas de Dios. Y así siendo que eran sacerdotes. Esa falta de conocimiento, en vez de evolucionarlos, los involucionó, o sea, bajaron totalmente en su sentido de servir al Señor. Vayamos a esta otra. Miren, ya veis, se ha olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Huíos. El huíos sabe que hay disciplina para crecer. El hijo huíos entiende que los problemas, el valle de sombra y de muerte, y los problemas que vienen a su vida en disciplina, es parte de Dios, es huíos. En cambio el tecnón a la menor prueba se escapa, es infante, es niño. El tecnón no entiende la disciplina, no comprende. Los huíos sí. Ahora, me ha faltado mucho tiempo para mostrarles en el griego lo que significa eso exactamente, pero si usted puede, vea esas citas bíblicas, si las anota, en el Edgeworth les dije, no, véanlo porque lo que le estoy diciendo es exactamente así. Creo que tengo esta, por ejemplo, le he puesto el griego. Miren. Entonces los números están ahí del griego, ¿no ve? Estos son los números, la G es griego y está ahí y el número que corresponde a esto. ¿Qué dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos. Esa palabra 5207 es huíos, ¿ya? De Dios. Entonces la tierra, por ejemplo, ¿qué está aguardando? Que aparezcan los hijos de Dios, los huíos, los maduros, los crecidos en el Señor. Para que esta tierra sea nuevamente, esté en el orden de Dios, la tierra aguarda con expectativa que aparezcan los hijos de Dios. Hoy, hermanos, no hay muchos hijos que aparezcan. La situación está en tecnones, en paidones, está grave la situación. Pero cuando aparezcan los huíos, hermanos, la tierra va a ser ordenada nuevamente y es un tiempo bien especial. Veamos esta otra cita que también creo que lo tengo en el griego. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huíos. Otra vez, huíos de Dios. La carta de Juan habla de tecnones, porque Juan habla siempre de cariño de los recién nacidos. En cambio, si usted lee la epístola de Hebreos, son huíos, porque Pablo nos instruye en eso. Entonces es una diferencia total. Ahora, cuando yo le hablo esto, le estoy diciendo ¿qué pasó? ¿Por qué involucionaron? ¿Por qué nos subieron de nivel? En lo que vayamos a más allá vamos a entender mejor. Este es un tema que hemos dado en la iglesia, que lo voy a desarrollar si bien rápido, no nos va a alcanzar el tema. La Biblia que dice: el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. O sea, ¿qué es? Crecimiento. He dado varios, ¿no? Llamados, elegidos y fieles, oyentes, creyentes, discípulos, amigos y más todavía. Es un crecimiento. Entonces la Biblia dice, no, es crecer. Dios nos llama a crecer. ¿Por qué Finés y Ofni no crecieron? Porque no hubo conocimiento en ellos, no hubo discipulado, y como todo era desorden, su vida fue un caos. Y por causa de ese caos trajeron muchas consecuencias terribles a Israel. Ellos cargaban el arca, la gloria de Dios, como levitas, y por cargarla mal, Dios les permitió, murieron en la batalla, que vamos a verlo más después. La aurora crece hasta llegar a la culminación de su capacidad de brillar. Así el Hijo de Dios debe crecer. Entonces, cuando yo me refiero a esto, estoy diciendo que solamente los huíos serán llevados en el tiempo que el Señor venga. Entonces el cristiano crece hasta alcanzar la madurez. Esto he hablado con ustedes, no lo voy a volver a hablar, pero le doy algún resumen. La Biblia nos habla de los brefos, los que rompen el vientre.
¿ya? Los que entran y nacen, los brefos, y nos da citas bíblicas. Nos habla de los arren, porque varón nos ha nacido, dice. Nos habla de los nepios, que son niños. Nos habla de los paidones, que también son niños. O sea, yo doy este estudio con distintas edades que existen en el crecimiento. Hablo, cuando Pablo dice hijitos míos, o Juan dice, hablo de los tecniones, que les hablan con cariño. Pero después están los tecnones, que son los niños. Pero al final llegan los huíos. Entonces es una etapa de crecimiento, ¿ya? Y hemos hablado todo esto, cómo va el crecimiento, pero solamente a manera de referencia quiero decirles que es un crecimiento. Lo que no hicieron Finés y Ofnis fue crecer, ¿ya? Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Estaban anotando? Ya. Hay edades que comprenden. Entonces son edades, esta más o menos de 2 a los 6 años, si no me equivoco, y esta de los 6 a los 12 más o menos. Entonces hay etapas, por ejemplo en el paidón es la edad de la adolescencia, 12, hay terribles problemas, en este tecnión inclusive hay problemas. Es una etapa de locura, etcétera, etcétera. Y bíblicamente lo sustento yo. Y la Biblia nos habla de todos estos términos, habla así, exactamente como está. Nosotros en cambio conocemos en la Biblia la palabra niño y nada más, pero la Biblia es amplia y cuando la desarrollamos encontramos que es un crecimiento en el Señor. A ver si, no sé cómo hacerlo, tal vez para la próxima les pueda pasar la lección a los que quieren en su flash y lo puedan estudiar ahí, este crecimiento de los niños, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia? Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos tecnones de Dios, ¿ya? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ¿qué implica esto? ¿Qué nos hace tecnones? El nuevo nacimiento, ¿ya? Directamente. Aunque lo otro es más amplio, lo que les digo, en este sentido, en el resumen me está diciendo que la manera de llegar a ser tecnón es a través del nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, Nicodemo lo dice, ¿no? Maestro, tú sabemos que vienes de Dios. ¿Qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. La manera de ser tecnón es nacer de nuevo. Lavados, regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué existe en nuestras vidas? Renovación, regeneración. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Ya por la obra del poder, la resurrección de Jesús. Jesús resucitó y por su resurrección y por su sangre nosotros podemos nacer, creer en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esos son los tecnones. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? La Biblia nos habla y nos dice, no quiere tecnones en la iglesia. Ahora, no es que no quieran nacidos, sino que se mantengan en esa etapa de su vida. Lo que Dios quiere es que crezcan en el Evangelio, pero los que nacen son tecnones. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para que uno llegue a ser un huíos? Es ser tecnón, ¿ya? Es que yo haya nacido de nuevo y llegue a ser ¿qué cosa? Un hijo maduro de Dios, un huíos. Esto es evolución, estoy creciendo en las cosas del Señor, ¿ya? Entonces, como tecnón yo tengo la semilla de Dios. Hemos hablado de la semilla implantada que Dios nos hace. Ahí está la simiente santa, pero la semilla tiene que desarrollarse, ¿ya? Esta semilla viene por el nacimiento del Señor, por el poder que Dios da de crecer y desarrollarse. Él puso la semilla y Él da el poder para crecer. Tenemos toda la capacidad para desarrollarnos y dar fruto, ¿ya? Y dar fruto para llegar a ser ¿qué cosa? Imagen de su Hijo, huíos. Romanos 8:29, mire, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, para ser un huíos, yo tengo que pasar por un tecnón. Pero el tecnón no se queda ahí, desarrolla. Y dice la Biblia que Él nos ha dado el poder para llegar a ser huíos. Ahora, para ser huíos van a venir pruebas, circunstancias difíciles, pero llegamos a ser huíos. Eso es conforme a la imagen de su Hijo. Él es el primogénito de muchos,
¿ya? Entonces, luego, por medio de un largo camino, formación, disciplina, progresivamente nos convertimos en huíos de Dios. Siempre que se habla de Jesús, se le dice huíos. Cuando habla de nuevo nacimiento, son tecnones. Pero la intención de Dios es que nosotros seamos huíos. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque estos dos personajes que nacieron en el desorden, su vida fue tan desordenada por falta de conocimiento. No conocían a Dios, no tenían una relación. Y si conocían, lo conocían como datos, como información, pero nunca como relación. Y en todo su desorden, en vez de subir de nivel, descendieron de nivel. Si bien no me equivoco, hay 9 niveles de descenso que existen de los hijos de Dios cuando no tienen conocimiento del Señor, ¿ya? Pero también hay 9 niveles de subir en las cosas del Señor. Hemos hablado de muchos, este es otro nivel. Algún domingo lo vamos a compartir en el mensaje, cómo se crece en las cosas del Señor, ¿ya? Vamos a compartirlo. Miren, hay una que está en Apocalipsis 12:13, que dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Es Satanás, ¿verdad? Del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tecnones, ¿ya? Tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo huíos, varón, arren, esa es otra palabra, ¿ya? Que dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo Tecnón fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora enseguida le explico, porque un Tecnón es arrebatado. ¿Cómo un Tecnón puede ser arrebatado? Es que el Tecnón llegó a ser huíos. Ahorita le explico esto, ¿ya? Lo que estoy diciéndole es que en los últimos tiempos, Apocalipsis 12:12 dice, no, hay moradores de la tierra porque Satanás ha descendido con gran furia sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, este movimiento satánico, su objetivo con todo el sistema satánico es impedir el nacimiento de los tecnones. Hoy en este tiempo no quiere el enemigo que nazcan hijos de Dios, que por el evangelio conozcan a Jesucristo. O sea, los devora. Ya los devora. Ahora, si no los devora, los involuciona, como a Finés y a Ovni. Aunque no sabemos si ellos nacieron por las cosas que hacían estos dos personajes, ¿ya? Entonces, tan pronto como naciese. Ahora, esta palabra es brefos. Nació. Entonces, cuando los hijos nacen en la iglesia, necesitamos darle cuidado y discipulado. Porque si no, este dragón está a punto de devorarlo. No permiten su desarrollo ni su crecimiento. Pero cuando la mujer da a luz, ya, este es un huíos, este es Jesucristo. Pero también somos nosotros, varones arren, o sea, con autoridad, que rigen con vara de hierro a todas las naciones. Y Él nos dio autoridad. O sea, son hijos desarrollados que pueden enfrentar al enemigo, ¿ya? Y dice la Biblia, ¿no? Y su hijo, Tecnón, fue arrebatado. ¿Por qué? Porque hubo un proceso para llegar a ser hijo. Y estos Tecnones, transformados a huíos, fueron arrebatados por Dios a su trono. Ahora, esto del conocimiento es muy importante en el ministerio. Si no hay conocimiento y si hay desorden, tenemos problemas de que podemos quedarnos como Tecnones y como hijos que no hayamos desarrollado en los principios que el Señor nos ha dado. Miren, vamos a hablar, no me va a ser difícil desarrollar todo, pero yo les doy los textos y ustedes me van a encontrar, que ya está desarrollado, rayadito ahí. ¿Cuántos hijos habrá? ¿Ya? ¿Qué dice? El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. Lo primero que estamos viendo acá
es cómo se desarrollan los hijos. Para ser hijo del reino tengo que nacer de nuevo. O sea, yo no puedo entrar al reino si no nazco de nuevo. Entonces, este es el principio para nosotros. Me convierto en un hijo. Para entrar al reino necesito nacer de nuevo. ¿Ya? Jesús le dijo a un fariseo, no, está cerca el reino, porque habló de Dios, amar al prójimo, amar a Dios, está cerca el reino, le dijo. Pero no solamente era saber, sino recibir a Jesús. Por eso Juan 1:12 que dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen lo que Él ha hecho y reciben eso, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Ahora, el reino se ha acercado, dice. ¿Para quiénes se ha acercado? Para quienes lo buscan. Entonces son hijos del reino. Pero hay otro proceso que va más allá. ¿Qué dice? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Estas ya son otro tipo de hijos. Ya no estoy hablando de los brefos, paidones, sino de otra situación. Como le digo, me va a faltar el tiempo, no podríamos avanzar esto, pero los hijos de luz son los que reciben revelación. No solamente he sido trasladado al reino, ahora yo brillo por la revelación que Dios me da. La Biblia dice, somos como antorchas encendidas en medio de la oscuridad. Damos luz a los que están en tinieblas. Esto, en una antítesis, nos estaría diciendo que también hay hijos de las tinieblas. Es un proceso. Cuando Belial, este enemigo, agarró a Finés y Ofnis, los llevó a las tinieblas. Hubo una involución, en ellos no había luz. Por eso se robaban las ofrendas, manejaban las cosas sagradas de Dios como se les daba la gana. Primera Tesalonicenses 5:5. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. La Biblia dice, no, para que la noche no los sorprenda como ladrón en la noche, ustedes son hijos del día. No caminen como en la noche, borrachos en glotonerías, caminen como de día. Caminar de día, ¿qué implica? Esperar a Jesús, estar atento a su venida. Entonces son procesos que existen. Y al hablar de esto estoy diciendo, si uno no está en el proceso de crecimiento, se queda e involuciona. Por eso hay hermanos, ministros, aún pastores que han involucionado y se han aprovechado del ministerio como lo hicieron Finés y Ofni. Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Quiénes son los hijos de la resurrección? Nosotros. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Lázaro resucitó, le quitaron la venda que tenía, que le cubría los ojos. Le desataron las cosas que había. Por su muerte Lázaro cambió. Tabita fue un testimonio de resurrección. Eutico, que significa cargado en grosura, creo, gordo, algo así significa su nombre de Eutico. Él, cuando estuvo escuchando el mensaje, cayó muerto. Porque a pesar de tener tanta palabra, no le entendió, carecía de conocimiento. Hasta que él resucitó y cambió su vida, todos estuvieron sorprendidos por él. Nosotros somos hijos de resurrección. O sea, cambiamos nuestra vida porque le hemos dado todo al Señor. Son procesos de crecimiento. Y también somos hijos de resurrección porque creemos que un día vamos a resucitar. ¿Ya? Somos hijos del Altísimo. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Se acuerda lo que estaba en Salmos, lo que hemos hablado del proceso del crecimiento? Cuando pasan los hijos las diferentes etapas hasta ser hijos que sean semejantes al Altísimo. Hemos hablado la lección. Esto es conforme a lo que es Dios. Hacen justicia, misericordia. Miren, sé que puede ser un poco hasta cargado, pero hermanos, es un proceso de crecimiento. Gálatas 4:28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Tenemos promesa de muchas cosas. Nosotros como hijos de Dios vivimos conforme a las promesas de Dios. Estos hijos evolucionan, crecen cada vez más a la imagen y semejanza del Señor. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Lucas 10:6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Aún en la tribulación dan fruto. La paz de Dios gobierna sus corazones. Vuestra paz reposará sobre él. Y al final, Gálatas 4:27.
Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada. ¿Ya? De la desolada es, perdón, el error ahí, ¿ya? Entonces, ¿quién es la desolada? La estéril, la que no tenía oportunidad de vivir. Y tenemos ahí a Sara, a Rebeca, a Raquel, a la mamá de Sansón, a la mamá de Samuel. Mujeres que no tuvieron oportunidad dieron hijos increíbles con un llamado a Dios. Nosotros hemos sido hijos de ahí, de algo que no tenía esperanza, para llegar a ser hombres al servicio de Dios. Entonces, ¿esto qué es? Una evolución. Le he hablado a grandes rasgos. Crecemos, subimos, pero Fines y Ovni involucionaron. ¿Ya? Pues, ¿qué dice la Biblia? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Esa palabra es instrucción, experiencia, información, discernimiento. ¿Qué estoy diciendo? Un ministerio en la iglesia puede involucionar, puede descender en su llamado. Si no tiene ¿qué? Si no tiene ¿qué cosa? Instrucción. Si no tiene ¿qué? Experiencia, información y discernimiento. Por eso el discipulado, hermanos, es fundamental en la iglesia. Es importante, porque si no hay información, hay involución. Si no hay discernimiento, no nos enseña las cosas de Dios, una iglesia puede involucionar. Y si un ministerio, por eso decía, ¿no? Quienes más debían saber la palabra de Dios, bueno, se dice, ¿no? Es el ministerio de la alabanza, porque predican la palabra cantada. Si no hay esa evolución en las cosas de Dios, puede haber una involución terrible en sus vidas. Estos hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Ahora la pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿Será posible que hoy en día haya ministerios, pastores, sacerdotes que trabajen en la obra de Dios sin conocimiento, sin instrucción? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es, hermanos? ¿Hoy habrá? Sí que hay. Especialmente en el ministerio de la alabanza, ¿no? Ya no se busca formación, instrucción, información, sino que se busca tal vez buenos ejecutores de la música, pero ya no hay instrucción. Por falta de esa instrucción llegan a ser como los hijos de Elí, que robaban, o sea, se robaban la gloria de Dios. Entonces la instrucción es sumamente importante. Por eso es un privilegio grande, hermanos, vivir en estos tiempos que Dios nos ha dado. Mire, yo me siento bien afortunado, no sé si la palabra es correcta, y no entiendo algunas cositas, por qué Dios las permite como son, pero con la iglesia me siento muy afortunado, hermanos, de que Dios nos revele estas situaciones. Llegando a Sucre, estuve en Sucre para venirme por acá, o sea, llegué a familias con muchos problemas, he estado ministrando allá, y uno de los hermanos me llamó y dice: pastor, necesito que hable conmigo, y hablamos con él, y él decía algo, ¿no? Hemos ido a un seminario donde se nos ha prohibido decirle papá al Señor o papito, que es totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico, pastor. ¿Qué dice usted? Me dice, ¿cómo pues? Hasta por simple lógica, pues. Que mi hijo me llame con cariño a mi papá, papito, o mi hija, implica relación. A que mi hijo me diga padre enaltecido, exaltado, supremo, no tiene sentido, ¿verdad? Por simple lógica. Yo le decía eso, ¿cómo? O sea, ¿quién les ha enseñado? Es que nos han enseñado así. Ahora, resulta, estuve en otra familia, y la familia complicada por muchas situaciones, y el problema era el divorcio, y por causa del divorcio expulsaron a mucha gente. Y me preguntaron acerca del divorcio, y yo les expliqué lo que es el divorcio, lo que era. Lógicamente hemos dicho, no es voluntad de Dios, pero es que el marido lo golpeaba, lo abusaba. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? O sea, le decimos, seguí con él, aguantá, ¿es voluntad de Dios? No. Y dice la Biblia que Dios le permitió a Moisés, por seguridad de las mujeres, hacer esa situación. Si bien el divorcio no es voluntad de Dios, muchas veces se tiene que aplicar para cuidar la vida de una mujer. Pero que la iglesia no entienda eso, o sea, es terrible. O sea, son cosas que uno debe aprender. En Tarija, hermanos, las cosas que escuché en Sucre, terrible. Y yo me siento muy
bendecido por Dios de poder aprender junto con ustedes esto de la palabra del Señor. Pues la Biblia dice, ¿no? ¿Cómo podemos servir sin conocimiento? ¿Cómo podemos hablar las cosas de Dios sin tener la instrucción de vida? Ahora, nosotros tenemos este curso. Las asambleas de Dios prácticamente busca que la gente, la membresía de la iglesia, se instruya en los seminarios. Y bien, si hubiera la oportunidad, yo les animo a que vayan al seminario. Pero Dios nos ha regalado un lugar, aunque tal vez no tenga su situación académica, de notas, etcétera, etcétera, que podemos aprender la palabra del Señor, hermanos. Y que podemos entender, pero sacerdotes sin conocimiento llevan a lo peor. Entonces, por eso, los ministros, los ministerios, la gente que ocupe un cargo en la iglesia, y debe ser de nosotros, tiene que tener ¿qué cosa? Instrucción. Debe tener. Pues dice la Biblia, no un neófito. ¿Ya? Jesús hizo 3 años de discipulado. ¿Se acuerdan de los árboles? La Biblia decía, no vas a comer su fruto el 3er año. Ese fruto es incircunciso, ni el 4.º año, porque es consagrado al Señor. A partir de ese año puedes comer el fruto. Aún en la naturaleza Dios nos ha enseñado. El fruto debe ser conforme al crecimiento. Tiene que ser, hermanos, tiene que ser. Cuando yo ingresé como pastor, tuve que ir pues por todos esos lugares. Primero fui obrero local. Yo me acuerdo cuando me consagraron como obrero local. Entonces fui donde el pastor, me dijo, ¿sabes lo que es ser obrero local? Sí, estoy al servicio del pastor, no, tienes que ser el perro del pastor, decía, no, aunque no es correcto lo que él decía, ¿no? Porque decía, no, el pastor siempre anda con su perrito, pues, paseando las ovejas. Ese eres tú, me decía. Bueno, no fue correcto, no fue ortodoxo lo que me dijo, pero de alguna manera subimos, ya subimos. Aún me falta subir, tengo que dar mi examen de ascenso, etcétera. Pero lo que estoy diciendo es que tiene que haber formación en nuestras vidas. La formación de las asambleas de Dios implica ¿para qué? Para llevar a ser pastores reconocidos directamente en el ministerio. Está bien, es bueno, pero nosotros podemos aprender aquí y podemos ser luz en ese lugar. 3 años de discipulado que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos y dice que ni así los reconocieron. Leamos Lucas 24, 13, 16. Miren, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. 2 de ellos, Pedro y Juan, corrieron a la tumba. Juan llegó primero, Pedro entró, pero después, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Y sigue la cita bíblica hablándonos que 2 de ellos, muchos dicen que era Pedro y Juan, no lo sabemos, pero eran discípulos del Señor. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no la conociesen. 3 años que estaban con él. O sea, ahora, el otro sentido del discipulado, ¿cuál es? Y esa sería la mayor frustración que yo tuviera, ¿no ve? Que si tenemos el discipulado solamente como aprehensión de datos y no tenemos relación con Jesús, llegamos a esto. O sea, el discipulado tiene que causar en nosotros cambio de conducta, relación con Jesús. Un discipulado solamente con aprehensión de datos e información va a llegar a que nuestros ojos estén velados y que no lo conozcamos. Y dice que caminó con ellos y les preguntó, ¿qué están discutiendo? ¿Cómo no vas a saber lo que Jesús ama? Les riñen todavía, ¿se acuerdan? En el trayecto, hasta que él se está por ir y él le agarra, no, ven con nosotros. Y les expone las escrituras desde el principio, las escrituras. Y ellos ardía su corazón, dice, hasta que le llevan a comer, hasta que celebran la Santa Cena. Y él parte el pan y bendice, recién sus ojos son abiertos. Los discipulados son importantes, pero en el discipulado, ¿qué tengo que pedir a Dios? Un cambio en mi vida, una transformación en mi ser. Pueden haber grandes talentos, grandes líderes, hermano, pero si no tienen conocimiento de Dios, una relación personal con Él, de conocerlo a Él, eso puede traer terribles problemas
de ofrendas que no pueden ser aceptables al Señor. Es por eso que un ministerio ofrece lo que ofrece, porque no tiene conocimiento de Dios. Y en vez de que sea una ofrenda aceptable al Señor, es una ofrenda terrible a Dios, de ofensa al Señor. Entonces, el conocimiento es importantísimo. Ahora, ¿cuál es el problema de hoy? Y yo he batallado mucho con eso, y yo creo que mis padres han debido batallar conmigo, y la generación anterior conmigo ha debido batallar. ¿Qué dice? Una generación que nace en la iglesia, pero que no nació de nuevo. Ese es el problema. Entonces, llegan varios jóvenes a la iglesia, tienen datos, cantan en la iglesia, pero el problema es que no han nacido de nuevo. Algo que alguna vez el Señor me habló y debo seguirlo haciendo, y alguna vez David me dijo, es que cada vez que prediquemos, siempre invitemos a recibir a Jesús en el corazón. Porque puede ser que alguien haya estado mucho tiempo en la iglesia, pero que nunca haya recibido a Jesús en su corazón. Y eso es una falta de relación con Él. Es ni siquiera ser tecnón, jamás puede ser huíos, porque no tiene ese sentido. Y a veces en las iglesias hemos olvidado eso. Compartimos, hablamos, pero olvidamos la invitación de decirle, ¿quién quiere recibir a Jesús en el corazón? Creo que un ejemplo de esto es nuestro hermano Guido, ¿no? Que recibió a Jesús. Y perdón, Guidito, que recuerde, estábamos en una reunión acá en la iglesia y yo compartí la lección. Y el Señor me decía, habla, di, alguien tiene que recibir a Jesús. Es una situación, y se me cargó fuerte esta situación. Y hablamos y dijimos, ¿no? Para que alguien recibiera a Jesús. Y pasó Guido con su esposa. Alguna vez vamos a escuchar el testimonio de Guido. Es terrible, hermanos, cómo él conoció a Jesús. Guidito, alguna vez nos vas a compartir, ¿ya, Guido? Lo que él conoció al Señor. Pero fue el llamado y él aceptó a Jesús en este lugar. Y eso ocasionó, ¿qué ocasionó en su vida? Un cambio, ¿ya? Necesitamos que la gente que haga nazca de nuevo, ¿ya? Amén. A su nombre. Tiene que nacer de nuevo. Una generación de gente que no conoce a Dios o que conoce a Dios como dato o información no es correcto. La generación de hoy tiene que ser una generación que tenga una relación personal de comunión con el Señor. Siempre que estoy a veces en una iglesia o estoy con un grupo de personas, en Tarija estuve con un grupo de personas que me empezaron a cuestionar muchas cosas. Había muchos problemas, muchas situaciones existentes, y tuvimos una reunión ahí. Estuvieron muy agradecidos, y mientras conversábamos ellos decían, no, pero ¿qué es esto? ¿Por qué de estas situaciones que ocurren? Y hermanos, faltaba una relación con Dios, y enseñarles esa relación con Dios nos lleva a conocer a Jesús. Muchos han olvidado eso. Esta situación, hermanos, con nosotros tiene que ser conocer a Dios. Ahora, algo que yo decía, y no sé cómo usted lo tome, yo a veces digo, no, y Dios me ha hablado. Siempre me preguntan, ¿no? ¿Y cómo le ha hablado, pastor? Dígame, yo quiero aprender, no quiero que me diga igual como usted le dice. Pero di, Estito más, di. A ver, pastor, ¿cómo es? Le digo. Tal vez yo no le pueda explicar, pero yo siento la voz de Dios en mi vida. O sea, cuando predico, cuando hablo, cuando estoy, Dios me habla. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Mi relación con Dios, aún en mi oración, en mi llanto, es algo muy especial. Sé que me falta mucho todavía, porque es una relación especial. Tengo que entrar del atrio al lugar santo, hasta el lugar santísimo. Es el camino de sangre que hemos hablado, penetrar hasta adentro. Y hoy día, hermanos, como Finés y Ovni, muchos no tienen ese conocimiento de Dios. Y si tienen ese conocimiento, lo tienen como dato, información. Necesitamos tener una relación con Dios, y esa relación nos va a ayudar a cambiar todas las cosas. Estos eran hombres, estos dos hombres eran sacerdotes de Dios, y como tal guardiaban el arca del pacto. Ellos cuidaban el arca. Las próximas lecciones vamos a ver cómo se manejaba el arca, quiénes manejaban, cuáles eran los objetivos de Dios. Entonces ellos manejaban el arca. Dice que el único que podía entrar hasta el lugar santísimo era el sumo sacerdote, pero ellos cargaban el arca, y el arca era el trono de Dios mismo, donde Dios se sentaba, era la presencia de Dios. Ellos tenían el gran privilegio, a pesar de ser levitas, Dios les dio sacerdocio de entrar a ese lugar y agarrar el arca del Señor. Mire lo que dice 1 Samuel 4:4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Yahvé de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí,
Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ministraban, hermanos, agarraban lo más sagrado, pero ¿qué no tenían? Conocimiento, relación. Yo me he preguntado, ¿y por qué los dejó cargar? Porque dice que nadie podía cargar, morían. ¿Se acuerdan de Usa? Trató de agarrar y murió. Las varas que están ahí eran para no tocar el arca. Nunca se sacaban esas varas, siempre estaban para cargar el arca. Pero ¿cómo es que ellos pudieron cargar? Cargar significa responsabilidad. Ellos no tenían responsabilidad. Ahora bien, Dios les dio la oportunidad, pero ni por su padre ni por sus hijos ellos se arrepintieron hasta que murieron en la batalla. Y Dios dio una sentencia sobre ellos. Dice que de esta generación ni sus abuelos no iba a haber nadie más que sirva como sacerdotes. Ahora, el arca del pacto es el trono mismo de Dios en Israel. Ahí estaba, pero no tuvieron miedo. Inclusive, ¿se acuerdan? De día ellos robaban, de noche tenían relaciones sexuales a la puerta de esa arca de Dios, ahí al lado. Pero todo, ¿por qué? Por el desorden existente. O sea, todo esto deriva del desorden que hemos hablado. Por eso Dios quiere ordenar ministerios, la alabanza quiere ordenar. Esta arca de Dios no era solamente un mueble, se presentaba la misma santidad de Dios. ¿Tenían santidad estos jóvenes? No. Manejaban como querían. Pues dice la Biblia, cada cual hacía lo que se le daba la gana, ¿ya? Ahora, para manejar el arca tenían que ser levitas. Dios los escogió, pero aún así, siendo guardianes de las cosas de Dios, ellos manejaron mal. ¿Se acuerdan? Siendo Judá, tiene límites. Y los límites son como nosotros somos como guardianes para que no penetren ni nosotros salgamos a lo que es indebido. En cambio, estos dos jóvenes salieron totalmente de los propósitos de Dios. Y cuando hablamos de ellos, hablamos de toda esta etapa ministerial que existe. Como levitas, ellos debían vivir ¿de qué? De las ofrendas, como la ley les decía, pero ellos querían más. Ese fue su problema. Deuteronomio, ¿qué dice? 18:1-3. Los sacerdotes levitas, o sea, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni herencia con los israelitas. Ellos se alimentarán de las ofrendas destinadas a los sacrificios y de la herencia del Señor. Por lo tanto, esta tribu no poseerá una herencia en medio de sus hermanos. Su herencia es el Señor, como Él mismo se lo ha declarado. Los derechos de los sacerdotes sobre la persona que ofrece en sacrificio un animal del ganado mayor o menos son los siguientes: se dará al sacerdote la espalda, la quijada y el estómago. Entonces, cuando traían las ofrendas, esas eran las partes que les correspondían a ellos. Y ellos deberían comer eso en agradecimiento al Señor. Pero ¿qué hacían ellos? Anhelaban más, sus deseos eran más, no se conformaban con lo que Dios les daba. Y como no tenían conocimiento, les robaban. Esa era una ofrenda que debía subir a Dios, pero ellos les robaban la gloria, les robaban todo al Señor. ¿Todo por qué? Por falta de conocimiento. Levítico 1:12-13. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar del holocausto. Es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Pero estos no hicieron así. Ahora, esto, hermanos, que les estoy hablando, era una ofrenda que se quemaba a Dios, implicaba la ofrenda de expiación, era Jesús mismo. Ellos pisotearon la sangre de Cristo. Ahora, como les digo, no sé si la excusa fue y poder decir, es que nadie les enseñó, pero su padre era sacerdote y ellos como sacerdotes eran maestros que debían enseñar. ¿Qué enseñaban al pueblo? Y como ellos no aprendieron o no quisieron aprender, se robaban todas las cosas. Y el sacrificio, que era el holocausto al Señor, la ofrenda de la expiación de los pecados, ellos lo menospreciaron, pisotearon la sangre de Cristo. Es por eso que Dios decidió eliminarlos a ellos, a todos, ¿ya? Los eliminó, porque no hubo un respeto en las cosas del Señor. Por eso la iglesia tiene que ser un lugar, hermano,
que debe respetarse. Ahora, no me refiero al edificio, sino que si estamos reunidos acá, debemos respetar al Señor. Su presencia está acá. Si bien el arca estaba ahí y ellos no los respetaban, nosotros debemos respetar este lugar. No podría ser, ¿no? Yo no podía ver. Alguna vez me acuerdo y me decían, ¿no? Una vez en una iglesia me invitaron a predicar y la señorita estaba sentada en los pies de un joven, en plena iglesia. Eso, hermanos, ¿qué implicaría? ¿Qué sería para usted? Una falta de respeto. Una falta de respeto existente. Tenemos que tener mucho cuidado. La presencia de Dios está ahí. Pero es que a estos jóvenes no les interesaba. Si Dios los había bendecido, ellos salían de la ley misma. Los diezmos eran para ellos, pero ellos no querían el diezmo, querían más. Y sus deseos crecían y se aprovecharon de su posición, satisfacieron sus propios deseos. Por eso agarraban a las mujeres. Y estas mujeres, ¿se acuerdan que hemos hablado? Se sentaban en el tabernáculo para cuidar, ministrar. Siempre había mujeres. Aún en el Nuevo Testamento, por eso lo conocieron a Jesús, había mujeres. Pero estos, ¿qué les dirían? ¿Cómo se aprovecharían? Se aprovechaban. Su deseo fue terrible. ¿Todo por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, la falta de conocimiento puede ser un desorden total en nuestras vidas, aún en el ministerio. No seguían las instrucciones de Dios en lo referente a cómo debía ser la ofrenda correctamente, si no lo hacían como a ellos se les daba la gana. Mire, vayamos, ayúdenme por favor. 2, 3. La grosura era la ofrenda más deliciosa para el Señor. La grosura tiene muchos significados, cubre los intestinos, pero sí prohibido para el hombre, ¿ya? Sí prohibido para el hombre. Pero para la grosura, o sea, significaba prosperidad, lo mejor que podíamos darle a Dios. Y esa grosura debía quemarse al Señor. Pero estos hijos venían y se los sacaban de la olla, crudo mismo, y la ley prohibía que la carne cruda sea comida por los sacerdotes, aún con sangre. Pero a ellos no les interesaba, no obedecían las instrucciones y ellos decían, pero Dios nos ha instruido que se queme la grosura, después de que se queme la grosura ya sáquense. Pero él decía, no quería, dámela ahora mismo. La tomaban por fuerza. Entonces estos hijos, hermanos, no obedecían al Señor, hacían lo que se les daba la gana. Y ese fue el principio que hemos hablado. Los límites son para establecernos en el orden de Dios y no hacer lo que se nos dé la gana. Pero como ellos andaban desordenadamente, teníamos una irreverencia total. Cuando veamos, ya no vamos a alcanzar, vamos a ver varios hijos de Belial en la Biblia, varios hijos de Belial, pero ya no ofrecían el sacrificio como debía ofrecerse. Ofrecían a su modo, a su parecer. Y hoy en día, hermanos, la alabanza es así, es al modo de uno y al parecer de uno. 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Como robaban, hermanos, se sacaban las ofrendas, quitaban y hacían lo que se les daba la gana. La gente ya no quería ofrendar. La gente que ya no tenía una relación con Dios y lo tenía como algo que no tenía valor, como algo sin propósito. La gente dejó de ir a buscar a Dios y eso a Dios no le gustó. Por eso cuando hablemos más después vamos a ver cómo estos jóvenes murieron. La palabra menospreciar es rechazar, causar ira, tener en poco. Jamás la instrucción, hermanos, tiene que ser algo que rechacemos. Jamás la instrucción tiene que causarnos ira. Jamás la reprensión tiene que molestarnos. La instrucción, la corrección es para enmendar, para llevarnos por caminos mejores. Entonces es bueno escuchar, es bueno. Si no, uno trata con irreverencia y falta de respeto, es terrible. Y les dije, es una expiación
no entienden lo que es servir al Señor, ¿ya? Entonces, esta irreverencia es a nuestro mismo Señor Jesús, quien murió por nuestros pecados, la ofrenda de la expiación. Entonces, por eso, cuando estemos en este lugar, los que ministran en este lugar, los que predicamos en este lugar, yo creo que inclusive, ¿no?, la reverencia tendría que ser en varios sentidos. Cómo predico, cómo lo hago, en la manera en que estamos acá, es bien importante, hermanos. Yo pido a Dios y les pido a ustedes que la reverencia sea parte fundamental de esta congregación y andemos siempre reverentes a las cosas del Señor, porque es menospreciar al Señor. Miren, vamos a acabar con esto. ¿Qué dice la Biblia? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra es ginomai, llegar a ser, alcanzar, acontecer o venir a ser. Pero esta palabra ginomai viene también de Génesis. Lo que quiero decirles es que ginomai es un Génesis negativo de involución, y esta involución es por falta de conocimiento, y la falta de conocimiento es desprecio de las ofrendas, de no saber cómo ministrar adecuadamente al Señor. ¿Ya? Cuando nacemos nosotros de nuevo, es un proceso de regeneración en nuestras vidas. La semilla ha sido implantada. Miren, antes se llamaba esto el proceso de adopción. ¿Qué significa? ¿Ya? Los romanos adoptaban a sus propios hijos. ¿Ya? Entonces, cuando nacían sus hijos, para los romanos eran sus tecnones, hijos de la familia, herederos de lo que había en la casa, pero no eran huíos. Entonces, cuando los hijos crecían, los instruían, los disciplinaban, llegaban a una edad madura, ellos ya eran huíos y ellos hacían una fiesta, un banquete y los adoptaban como sus hijos huíos. ¿Qué quiere decir? Como responsables de la heredad que tenía. Por eso dicen, no, el niño no sabe nada de la herencia. ¿Ya? Por eso, para tener la herencia yo tengo que ser un huíos, porque ¿de qué vale un niño tener tanto y no entender de la herencia? Tenía que volverse un huíos. Entonces el romano lo adoptaba y ese era un huíos responsable, capaz de manejar la herencia. Nosotros igual somos adoptados, es cierto, no pertenecíamos a Dios y hemos sido adoptados, está bien, pero la idea central es que cuando nosotros seamos maduros vamos a ser afiliados, vamos a ser adoptados por Dios como hijos responsables para una tarea que Él nos dé. Pero el ginomai es un Génesis negativo, está yendo a la involución. ¿Producto de qué? La falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento que nos trae una mala ministración en las cosas del Señor. Entonces, conocer al Señor es estar bajo obediencia, bajo cobertura, porque dice la Biblia, a los que creen en su nombre, a los que los recibieron, estos son hijos de Dios, bajo la cobertura de Dios. Y esta que avanzamos, miren, los hijos de Belial no se someten a las autoridades. Entonces, un principio para conocer un ministerio o líderes que estén en el servicio de Dios es sometimiento. 1 Samuel 10:27, con esto acabamos. ¿Qué dice? Pero unos perversos, Belial, dijeron, ¿cómo nos va a librar este? Ellos le tuvieron en poco y no le llevaron un presente, pero él cayó. Leeremos la Biblia textual. ¿Qué dice? Pero algunos hijos de Belial dijeron, ¿qué? Este nos va a salvar, y lo menospreciaron y no le llevaron presente alguno, pero él disimuló. ¿Quién es él? ¿Quién se acuerda? ¿Quién es él? Saúl. Es el rey Saúl. Cuando Dios lo nombra como al rey Saúl, dice que él se escondió en el bagaje, en los equipajes, ¿se acuerdan? En los bultos. Y él era el más alto de todos y no lo reconocieron, no lo pudieron encontrar. Y cuando lo encuentran, él sobrepasaba en estatura a todos, dice. Pero algunos perversos, la palabra Belial, ¿qué dice? ¿Este nos va a salvar? ¿Ya? ¿Cómo nos va a librar este? Y ellos le tuvieron, ¿qué cosa? En poco. Y no le llevaron un presente, pero él cayó. La Biblia textual dice, él disimuló. Entonces, ¿cómo reconocemos a un hijo de Belial? Desprecia la autoridad.
desprecia la autoridad. ¿Y este es pastor? ¿Este es el líder de la alabanza? ¿No? ¿Este es diácono? ¿Es Tito? ¿No? Desprecian la autoridad. Ojo, hermanos, tengan cuidado con eso. Y dice que los disimulan. Y después se toman venganza. ¿No? Hermanos, no se puede menospreciar la autoridad que Dios pone. No se puede menospreciar. Hemos tenido muchos problemas en el ministerio cuando he llegado a ser pastor. Muchos dijeron, este changuito es el pastor, este flaquito, este chiquito. No importa lo que sea, si Dios pone una de las formas de ser hijos de Dios, estar bajo sujeción y autoridad y reconocer la autoridad de Dios. En cambio, la Biblia textual es bien clara, pero algunos hijos de Belial dijeron, ¿qué? ¿Este nos va a salvar? Y lo menospreciaron y no le llevaron presente alguno, pero él disimuló. Esta es la primera que vemos. ¿Ya? La próxima clase vamos a avanzar, más hijos de Belial. ¿Ya? Entonces es terrible, hermanos. Ya no es sencillo. Todo lo que he hablado es que hay un desorden. El desorden debe ser corregido. Cuando hay desorden, hay tinieblas. Y si hay tinieblas, aún pueden venir 7 espíritus peores, porque a ellos les gusta el desorden. Dios ha ordenado todas las cosas desde un principio. Y el orden es algo que debe haber en la iglesia. Una de las cosas que están dando con mucho desorden, ¿cuál es en este tiempo? La alabanza. Hay un desorden total. Y el Señor está queriendo ordenar. Y en estos hijos, ¿qué quiere poner? Cobertura. Y que aprendan a reconocer la autoridad de Dios. Amén, queridos hermanos. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor.